se nombra a los que supuestamente son los ganadores de muchos de estos concursos, no se sabe los resultados, se nombra a otros tribunales y a otras sedes. Notarios públicos, este es un tema en el que también les invito a que pongan atención. Por la misma transitoria en donde el Consejo está restringido de sus facultades, no puede el Consejo de la Judicatura nombrar notarios. Este es un tema del que tiene gran interés no solamente el Consejo de la Judicatura, sino también otros sectores. El 40% de los notarios en el país no cumplen con el requisito de ser abogados. Así que cuando entre en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, habrán muchos cargos de notarios disponibles. Por eso no se le permitió a este Consejo de la Judicatura nombrarlos, sino al próximo Consejo, con toda la legitimidad y ojalá con transparencia, que haga los concursos sobre notarios. ¿Qué hizo este Consejo? Se dio el lujo de expedir un conjunto de normas para arreglar los procedimientos de los concursos de oposición y méritos. Les invito a que revisen ese conjunto de reglas. Se dan todos los puntos solamente por cumplir los requisitos y cuando uno hace la suma total, se dan más puntos de los que se necesita para completar el 100% de la calificación. Incluso están mal sumados los puntos del reglamento. Usando más o menos ese reglamento sin convocatoria pública, se nombraron 4 notarios en la ciudad de Quito. Cuando la Comisión de Justicia le pidió al Consejo de la Judicatura que explique con qué fundamento legal había nombrado a los notarios, el Consejo de la Judicatura anuló los nombramientos porque sabía que no tenía capacidad legal para hacerlo. Les pido, compañeros, que sigan el caso de la Notaría 16 de Quito y averigüen quién tiene todos los cuerpos que estaban encargados en el archivo de esa notaría. Si los tiene el exnotario, el que fue nombrado por unos meses, el Consejo de la Judicatura, para saber qué está haciendo el Consejo de la Judicatura. También entiendo que hay un nombramiento a un notario en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde tampoco el Consejo de la Judicatura tenía facultad para hacerlo. Homologación de las remuneraciones. Aquí tenemos un tema que también es para sacarse el sombrero frente al Consejo de la Judicatura y lo digo con toda la ironía del caso. El Consejo de la Judicatura tiene pendiente un proceso de homologación de las remuneraciones que tenía que darse en 3 etapas distintas, en 3 años distintos. Solamente hizo la primera parte, lo hizo de forma arbitraria y fue para salvarse del mandato que limitaba los salarios en la función pública. Frente a esa homologación hay muchísimas quejas. Y oigan bien esto, como hay tantas quejas, ¿qué ha decidido hacer el Consejo de la Judicatura? Amenazarles por escrito a los jueces que acepten acciones de protección respecto de la homologación. Pasemos. Esta es la carta que les invito a que vean, compañeros asambleístas, es el original de la carta. El Consejo de la Judicatura les dirige esta carta a los directores provinciales del Consejo. El Consejo de la Judicatura dice por escrito que los jueces del Ecuador no tienen jurisdicción ni competencia para conocer acciones de protección. Oigan esto bien, que los jueces no tienen ni jurisdicción ni competencia para conocer acciones de protección. ¿Por qué no pueden conocer estas acciones? Porque son contra el Consejo de la Judicatura. Entonces, como el Consejo de la Judicatura es el jefe de todos los jueces, resulta que son los únicos en este país que jamás podrán ser llevados o interpelados frente a la justicia. Aquí está la carta directamente escrita, firmada por el Consejo de la Judicatura, disponiendo a los directores provinciales del Consejo que inicien sumarios a los jueces que se atrevan a aceptar acciones de protección. Pasemos a la siguiente. Seguramente todos ustedes pudieron mirar esto en la televisión, pero es un video de 1 minuto que les invito a que escuchemos juntos. Juez Cuarto Civil de Guayaquil luego del mano a mano que se dio con el vocal del Consejo de la Judicatura, Víctor Hugo Castillo. Mi pobre, por las gafas, por allá, los celulares. Cuentan que fue una paliza entre judiciales y cada cual tiene su versión. Él me adelanta con un puñete que él tiene un anillo y me hace un hueco aquí en la frente. Y me destruyó. ¿No le insultó? No, yo porque pues yo soy un caballero. Y luego nos hemos transado a golpe nada más. Ocurrió en el 9º piso del edificio de la Judicatura, por ahí a las 12:50 del mediodía de este miércoles. Casi hasta el despacho del vocal de la Judicatura llegó el juez Herrera. ¿Cómo le voy a pegar pues a un grandote pues si yo estoy parado ahí? No obstante, la versión de Castillo es que los insultos llegaron primero de parte del juez.
No he iniciado la partida. Yo he venido a trabajar en mi oficina y él ha venido acá. Un encuentro con el señor allá, aquí casi que esperándome. Y entonces no hemos armado el incidente aquí en esta partidita de aquí. Quien empezó sabrá Dios, pero lo que no niegan es que terminaron en el piso dándose de puñetes. Me quería agredir al rostro. Mandó un golpe que yo lo pude esquivar. Tiró al piso y ahí me dio patada. Porque parece que tienen serias diferencias. Hoy día se resolvía una queja en contra de él. Está metiendo, perdón, a la corte personas de él. Un episodio más de la imagen judicial venida a menos en los últimos meses. Fausto Yepes, 24 horas. Efectivamente, señor presidente, un vocal del Consejo de la Judicatura se dio de puñetes con un juez. ¿Saben qué pasó con este vocal del Consejo de la Judicatura? Hay una resolución de una parte del Consejo que dice: expresamos nuestra sincera solidaridad a nuestro compañero doctor Víctor Hugo Castillo, que se ha visto obligado, ¿no es cierto?, felicitándole por haber hecho respetar su condición de vocal del Consejo de la Judicatura. La otra mitad del Consejo de la Judicatura, ¿saben qué dice? Que el que firmó esta felicitación se arroga funciones y lo destituyen como vicepresidente del Consejo de la Judicatura porque proponer una felicitación por darse de puñetes ha sido arrogación de funciones. Y el vocal del Consejo de la Judicatura, el que le golpeó al juez, ahora ya no está en el Consejo de la Judicatura. Fue destituido. Enseguida, señor presidente, un minuto más es lo que necesito. ¿Fue destituido por golpearle al juez? No, no fue destituido por golpearle al juez. Pasemos para que vean los compañeros por qué fue destituido. Fue destituido porque 8 meses después de estar actuando como vocal del Consejo de la Judicatura, la nueva mayoría del Consejo se dio cuenta de que había otra persona que tenía mejores calificaciones que él. Entonces decidieron sacarle porque había otra persona que merecía el puesto y no se habían dado cuenta de que tenía una mejor nota y estaba actuando como vocal del Consejo de la Judicatura desde 8 meses antes. Hay un caso muy grave, señor presidente, que le voy a pedir los 5 minutos adicionales para poder exponerlo. Es el juez Germán Vázquez del Consejo de la Judicatura. Tiene varios juicios donde él es actor por cobro de letras y de cheques. Está acusado en un proceso penal por agiotismo. Aunque los jueces dicen que hay pruebas suficientes, le absuelven porque la Fiscalía se abstuvo de acusar. Aquí están las acusaciones de los jueces de haber recibido presiones de parte del juez Vázquez y su propia declaración en el proceso penal, en donde él dice: díganme en qué parte del Código Penal está prohibido que uno ayude a las demás personas, y en este caso su ayuda fue un préstamo de $106,000 y luego la ejecución de una hipoteca que era la garantía del préstamo. Quisiera, señor presidente, si me da un minuto más, mostrar la última diapositiva. La última diapositiva, señores asambleístas y compañeras asambleístas, es probablemente de las cosas más graves que hace el Consejo. Hay un caso de presunta violación a niños en un centro de atención para menores con discapacidad mental. Hay más de 5 acusaciones en donde se identifica a este señor funcionario del centro como el presunto autor. Él tiene una prisión preventiva, pide la sustitución de la prisión preventiva, el juez se la niega, apela a la negativa, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, y frente a esas 2 negativas presenta una solicitud de habeas corpus ante la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha. La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Pichincha, al otorgar el habeas corpus, sustituye la prisión preventiva, la cambia por otra medida cautelar y se pronuncia sobre el fondo del asunto declarándole inocente al señor. Nosotros en la Comisión de Justicia le enviamos una carta al Consejo de la Judicatura y le decimos: investigue la actuación de los jueces, porque no podemos intervenir en ningún proceso en particular. Y el Consejo de la Judicatura, pongamos la última diapositiva, por favor. Y el Consejo de la Judicatura nos dice que no puede intervenir en la actuación de los jueces de lo civil porque el Consejo no tiene facultad en estos casos. Solamente les invito acá en memoria de en cuántos casos el Consejo ha destituido jueces por temas mucho menos graves que estos. Así que, señor presidente, ¿qué podemos hacer? No sé todas las cosas que podemos hacer en relación al Consejo de la Judicatura, pero al menos no podemos guardar silencio sobre cómo se están festinando a la función judicial en el país.